Ya usted sabe que necesitamos el coaching. Gloria al Señor. Esta mañana hubo un grupo que se dio cita. Dios fue bueno y permitió que la lluvia se rodara. ¿Sabe por qué? Porque la isla lo necesitaba. Incluso la costa este de República también lo necesita. Las lluvias intensas no nos percatamos que están haciendo daño porque quizás en el área metropolitana no lo vemos. Y se suponía que hoy fuese igual que ayer, así que imagínese sacarnos de la sábana para venir a la casa del Señor, pues gloria a Dios por el Dios de lo imposible. Sin embargo, amaneció bien, se rodó, no se han ido, están ahora en las Antillas, ahí en las Islas Vírgenes y las Británicas. Significa que pueden volver, pero lo que yo estoy viendo es que Dios nos permitió interceder esta mañana. Eso es todo lo que yo estoy viendo. Que un grupo pudo venir y levantar un clamor, una oración al Señor. ¿Qué logramos en el cielo? Le aseguro que el Espíritu hablará y nos va a decir qué fue lo que ocurrió para que Él permitiera ese lapso o esta cápsula y nosotros pudiésemos orar. No sé cuántos están pendientes, pero son cientos de carreteras cerradas, derrumbes, algunos leves, otros menos. Ayer una dama se la llevó la corriente. El auto apareció, ella no había aparecido. Usted ya sabe la historia, el niño que la verdad que aun cuando no estaba detrás de la pared directamente donde la piedra o la roca irrumpió, pues un proyectil del concreto salió como un pedazo, un proyectil y lo lastimó. Tiene una fractura craneal, una niña de 6 meses en Arecibo. El círculo se sigue cerrando. Y Dios nos llama a nosotros a la oración. Entonces, por otro lado está el conflicto en nosotros del tiempo que llevamos orando y no recibimos respuesta. Nuestro ánimo desfallece. La rutina del mundo nos atrae. Los afanes nos envuelven. Y nosotros necesitamos fortalecernos en el poder. Agradecidos, ¿verdad?, por la oportunidad que Dios nos dio de, en esta ocasión, visitar la iglesia en Virginia y poder llevar a la pastora. Estamos contentos por eso. Hubo unos días donde pudimos compartir. Y le damos gracias al Señor. Y gracias a ustedes que siguieron aquí adorando, ¿verdad?, e intercediendo. Y la iglesia pudo funcionar. Eso significa mucho para mí. Escuchamos los mensajes, se habló de fe, así que estamos al tanto. El viernes aquí hubo algo muy hermoso, donde Dios pues hablaba de renunciar a esos sueños. Creo que ese tema usted lo conoce, a los derechos a soñar por el propósito de Dios. Y esta mañana Dios no se hizo esperar y nos decía que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Pero para pagar un precio, cuando mi naturaleza no quiere saber de Dios, pues entonces la iglesia se tiene que preparar en un escenario que provea para que el Espíritu lo motive a usted. Usaré la palabra correcta. No sé si alguien esté en desacuerdo con la palabra motivación. Voy entonces a cambiarla y voy a hablar de un despertar. La iglesia provee un escenario para que su espíritu despierte. El que lo está haciendo, pues gloria a Dios. Y el que no, pues recibe la bendición. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos al libro de Génesis.
Una vez comencé, déjeme corregir, una vez comencé a hablar de los derechos, me vi en la obligación de buscar más sobre donde todo comenzó. ¿Por qué quiero buscar en ese lugar en específico? Porque la iglesia necesita despertar, quizás algunos aclarar, renovar el hecho de por qué necesitamos a Cristo. O sea, en la iglesia no se puede dar el lujo de pensar que ya. La iglesia tiene, como dije, despertar a esa intimidad. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la palabra. Muchas veces no la estudiamos como es, pues entonces se sirve la mesa para que usted lo reciba. Yo quiero hoy que usted me preste atención y escuche el porqué, la seriedad de buscar del Señor. Un dato más y leemos. Pensamos porque no hacemos tal o cual cosa, estamos bien. Pensamos, repito, que si no hacemos tal o cual cosa, estamos bien. Pero es que ya yo salí de ahí, estamos en victoria. Yo quiero provocar, repito, que usted despierte y entienda lo importante de estar ahí y lo importante de tener su rincón en su casa, en el auto, y de estar pendiente de una salvación tan grande. Libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Doy a lectura a un versículo, pero si gustas dejar después la Biblia, voy a ir leyendo 2 o 3 más de Génesis y luego pues seguimos paseando, pero específicamente de Génesis. Dice así el versículo 22 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Señor, tu palabra se ha predicado desde bien temprano esta mañana. Se habló, se exhortó. Hemos cantado. Hemos sentido las caricias de tu espíritu. Hemos orado, hemos levantado un clamor. Aquí estamos ahora a la mesa, Señor. Sírvela. Sirve tu palabra hoy para que podamos ser ministrados por ella. Sabemos que más adelante servirás la mesa para recordar, Señor, tu venida. Pero ahora ministranos, háblanos, danos la gracia, la sabiduría, que podamos ser edificados, repito. A ti te daremos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuánto tiempo, los días pasan y uno va perdiendo ese dato. Pero recuerdo una ocasión o una época, un momento en los mensajes donde tratábamos de identificar qué ocurrió en el Edén por el mucho escuchar que fue una fruta, que fue una manzana, donde se despacha lo que ocurrió en el Edén con decir desobediencia. Y esa simple frase pues nos hace llevar a las exigencias y demandas con que muchos cristianos viven hoy en día. De repente descubrimos que más que una desobediencia, o sea, una acción, es algo que nace en el corazón y lo llamamos orgullo. Predicadores lo han llamado rebelión. Y mientras uno sigue buscando y se adentra, eso sigue ¿qué? Expandiéndose. Esa palabra rebelión, esa palabra desobediencia, esa palabra orgullo, altivez, todo eso que a veces mencionamos, le hemos añadido, tan reciente como hace unas semanas atrás,
el derecho a. El ser humano ejerce su derecho a tener derecho. Mencioné algunos, tratando de despertar la inquietud en nosotros de lo serio del evento, pero no me quedé ahí. Recuerdo que no más bien terminé el mensaje, decía: Señor, falta. Me da la impresión de que aquí hay mucho más que indagar, mucho más que buscar. Porque para que tú hayas tenido que hacerte hombre, descender a la tierra y caminar con nosotros y morir en una cruz, lo que ocurrió fue serio. Y repito, hoy lo despachamos, bien fácil. Y no creo que sea mi responsabilidad, no sé, o la que sea mi responsabilidad, perdón, el que yo hable un poquito más claro. ¿Para qué? Para que usted se afirme en el Señor. Y tenía que regresar a este versículo, y por ende tengo que regresar a otro. Si todavía la dejo abierta y se va ubicando conmigo en el contexto de mi mensaje, quisiera que dieras un brinquito al capítulo 1 y empezáramos a ver esto. El primer dato que ocurre o que se da, el primer dato que puedo yo analizar de todo lo que la Biblia me ofrece, está en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El próximo versículo repite: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O algo que necesito resaltar es que de lo que voy a hablar no existe confusión alguna. Y la primer dato es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Por qué necesito decir eso? Porque en el capítulo 2, si lee conmigo en el versículo 17, se le prohíbe al hombre hacer algo. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si empiezo a hilvanar, a coser la idea que quiero transmitir, yo leí, vuelva conmigo al capítulo 3, versículo 22. Yo leí: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mucha gente confunde porque dice: es a imagen y semejanza, pero no puedes comer de este árbol. Sin embargo, ahora dice: el hombre ahora es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se adquirió un conocimiento. Lo vamos a definir en breve. Se adquirió algo. Y de repente despierta en Dios la inquietud: hagamos algo, porque si comen del árbol de la vida, se pierden. Pero éramos a imagen y semejanza. Ahora somos como, pero nos podemos perder. ¿Qué habrá pasado? Permítame un versículo más y me adentro. En ese capítulo 3, el versículo 5 me ofrece algo. Aquí doña Serpiente decide hablar. Por instrucción, no porque él quisiera, sino por instrucción. Dice, versículo 4, para que la idea no se me quede en el aire. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabes que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Seremos como, seréis como, imagen y semejanza, y de repente hay un seréis como Dios. Dios conoce el bien y el mal. Y es perfecto. Pero nosotros adquirimos un conocimiento, y esta mañana nos hablaban de los shortcuts o atajos que nos gusta tomar. Nosotros adquirimos un conocimiento a través de una desobediencia. Y lo que se aprende mal nos hace daño, por resumir. Refrán moderno. Entre los padres sabios, que aquí hay muchos, amén, que se supone que me hubiera regañado y dijera que todos son sabios. Pero usted sabe que hay otros sitios por allá, en otro planeta. A veces dejamos que en nuestra escuela los compañeritos enseñen de cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Me expliqué o tengo que abundar más? No es lo mismo que yo le enseñe a mis hijos ciertas cosas que los amiguitos se lo enseñen. ¿Por qué? Porque lo que va a aprender de los amiguitos no va a ser ¿qué? Lo mejor o de la mejor manera o con la mejor intención. Entonces el ser humano adquirió algo en el Edén, no de la mejor manera, no con la mejor intención. Y puedo concluir que la intención del enemigo era ¿qué? Separarlo de Dios como se encontraba él en ese momento. ¿Qué? Hasta ahí estamos. La palabra sabiendo necesito verla. Y cuando me puse a buscar definiciones preferí traer sinónimos. Conociendo, consciente, comprendiendo, percatándome de algo, o sea, despertando de algo. Así que necesito comprender qué es eso. Porque al entender qué es eso, voy a descubrir que la obra de Cristo es mucho más grande de lo que yo he pensado hasta ahora. Eso ocurrió en mí y eso espero que ocurra en usted. Mire más adelante lo que la Biblia trae respecto a esa disyuntiva, a esa lucha que hay de decir que somos semejantes y ser como. En el Salmo 8, y nada, yo estoy empezando como la predicadora. Usted sabe que ella es así pausadita y después que termine en bolines, vamos a ver, ¿verdad? Usted me está diciendo, el pastor vino raro, ¿no? Sencillamente es que necesito traer ideas para que usted me pueda entender. En el Salmo 8, el versículo 5, vuelve el Espíritu a traernos información sobre lo que somos nosotros. Somos a imagen y semejanza. Ahora adquirimos un conocimiento de manera errada. Y en el 5 me dice, les has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Les hiciste señorear sobre toda obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, y después lo sigue describiendo. Así que el Espíritu permite que David reciba esa inspiración. ¿Cómo nos hizo? Un poco menos que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Fíjese quiénes somos a la hora de escudriñar. Esto, fíjese la importancia que tiene, lo crea usted que no, o no, que en el libro de Hebreos, si lo busca conmigo, usted se percata de su importancia porque el Espíritu lo trae hasta nuestros días. Capítulo 2 del libro de Hebreos.
la epístola a los Hebreos. El versículo 5 me trae información. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, o sea, ¿qué es la importancia? Me está diciendo, creó el mundo, no se lo entregó a los ángeles, pero nos los entregó a nosotros. Y dice entonces el 6, que alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. El versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Usted es importante para Dios. Amén. Tienes que entenderlo. O sea, yo no puedo ahora que tengo la oportunidad de acercarme, que mis ojos fueron abiertos, que comprendí que necesito a Dios, que Dios se me revela, yo no puedo darme el lujo de permitir una voz que me diga que yo no le importo al Señor. Esto es básico. Cristianismo 101, si lo quiere llamar. O sea, tú y yo somos importantes para Dios desde un principio. Al punto que aun cuando nos caímos, Dios hace lo que hace para restaurarnos en su presencia. Ahora, ¿qué es lo que hace? Llegué al evangelio inmediatamente, dejé de hacer X cosas. Oye, ya yo soy salvo. Muchachos, yo en otra época decía una conjunción y 20 palabras soeces. Yo miraba lo que no tenía que ver. Yo me hacía dueño de lo que no era mío. Aquello, ya yo no lo hago, ya soy salvo. Y de repente comenzamos una vida entre altas y bajas a tratar de servir al Señor. Pero vuelvo y repito, ¿qué ocurrió en el Edén? ¿A qué yo le tengo que prestar atención? Mire la importancia del tema, que si vas conmigo un momentito a Levíticos, capítulo 10, vaya a Levítico, un poquito más adelante. Por ahí hay un niño que aunque está en su clase ahora, ya se sabe hasta Reyes. Ya dicta la Biblia hasta Reyes. Así que yo espero que usted esté buscando al principio. Génesis pertenece al Pentateuco. No le estoy viendo, así que no estoy hablando de nadie. Levítico capítulo 10. Y si no, aprendes con nosotros. Si nunca habías visto ese libro, hoy conoces conmigo el libro. Y si no tienes Biblia, déjamelo saber que también te conseguimos una. Amén. No se preocupe, que aquí todo, yo llegué y yo no sabía, yo miraba a la que era mi novia. Antes ya cogía esto y la miraba con esa autoridad y la miraba y yo decía, yo quiero eso. Pero no sabía el precio. No por ella. El precio para adquirir el conocimiento. Tengo que aclarar porque me busco un lío. Dice el versículo 9, mírelo por favor. Hablando ahora de Aarón, está hablando del sacerdocio. Está hablando, aunque en el Antiguo Testamento, está hablándole del ministerio sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes delante del Señor. O sea, le tenemos que prestar oído a estos versículos para que podamos entender muchas veces lo que Dios quiere tratar con nosotros. Que dice el versículo 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, porque cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Y por qué va a morir? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo
y lo limpió. Dios comenzó a revelársele al hombre. Y a través de Noé tuvo que restaurar el hombre. Pero ya el hombre traía de nacimiento una condición. De repente Dios se da cuenta de que el hombre necesitaba otro detalle y llama a Abraham. Y Abraham se levanta y viene Isaac y viene y surge Jacob y va creciendo la humanidad hasta el momento en que llama a Moisés para establecer un pacto con ese pueblo. Y mientras se está hablando de lo que era, lo que correspondía a esa administración dirigida hacia Dios, le dice a estos hombres: yo necesito que entiendan algo. Yo me les estoy revelando para que lo que aprendieron en desobediencia ahora lo puedan aplicar con mi sabiduría. Les está diciendo: tú no te vas a embriagar como pueden hacer otros, porque tú tienes la responsabilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue que se fue a la mecánica, al ejercicio mecánico, y presentaban los sacrificios sin entender y sin discernir realmente lo que estaba pasando en el interior de las personas. Hacían algo indebido, presentaban el sacrificio y seguían con su vida normal. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios tuvo que establecer un pacto con un pueblo que más adelante también se daña y decirle: necesito que hagas las cosas correctamente, porque no se trata de pecar, sino de lo que te induce a pecar. Entonces, míralo de otra manera. Deuteronomio, el capítulo 1. Si fuera yo visita, ahora es que yo vengo y le digo, como hacen los que llegan de visita aquí: no se preocupe que estamos en la intro. Pero como yo soy local, después me cogen afuera y me dicen: ay, pastor, el versículo 38 y 39, mire cómo dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel, hablando de la tierra prometida. Dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín. Acuérdese que cuando los espías maldijeron la nación porque no entendieron lo que era poseer la tierra, hablaron de que aún los niños servirían de postre, si me permite decir, a los enemigos de Israel al otro lado. Entonces él está diciendo: y de esos que tú no creíste, esos niños que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben, oiga ahora, mire eso, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos que entrarán allá. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? Ya sabemos el bien y el mal. Y todavía no le he tocado, pero ya sabemos eso. Entonces, necesitamos a Cristo, porque en Cristo la sabiduría adquirida por desobediencia se torna ¿qué? Se torna a lo correcto, a nuestro favor. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Que los niños que sabían, que no conocían eso, eran los que ¿qué? Entrarían. ¿Hacia dónde nosotros vamos? Nosotros no vamos hacia las posesiones terrenales. Nosotros no vamos hacia la fama, el éxito aquí en la tierra. Nosotros vamos hacia el cielo. ¿Cómo vamos hacia allá? Entendiendo que necesitamos a Cristo para que lo adquirido de mala manera se corrija en nosotros.
No es si tú haces o dejas de hacer. Es que hay algo en nosotros que tiene que estar sujeto a Cristo para que pueda ser enderezado en nuestra vida. Mire otro para que el que me dice, no, eso es Antiguo Testamento. Necesitas corregir algo en ti para poder entrar. Lo dice ahí. Los que no conocían el bien y el mal, esos entrarían. Y lo vamos a explicar. Pero si buscas Efesios, lo ves ahora en el nuevo. Entonces, el versículo 18 me invita ahora a hacer algo que a veces lo hacemos, pues porque lo dice ahí. Ahora creo que puedes entender. El capítulo 5 y versículo 18 dice, no os embriaguéis. ¿Con qué? Con vino. Pero ¿por qué es que no me voy a embriagar? No me voy a embriagar porque estoy llamado a discernir. Acuérdese que lo decía en Levítico capítulo 10. Yo estoy llamado a no embriagarme para poder discernir entre el bien y el mal. Porque el que no discierne entre el bien y el mal no podrá entrar. Ahora, ¿qué me dice entonces? ¿Qué me dice que haga? Hay disolución en los que se embriagan. Quiere decir que no entienden, no comprenden, mezclan. Por eso la Biblia dice que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo, bueno. Entonces, ¿a qué me exhorta el Espíritu? Él me dice, antes de irte a embriagar para sentirte chilling, vete y sé lleno ¿de quién? Del Espíritu. O sea, lo que hay dentro de nosotros se tiene que sujetar a Él. No me congrego por congregarme. A ti tú no vas a orar ni a leer en tu casa para complacerme. Tú has entendido porque las escamas se te cayeron. Porque tu mente fue renovada el día que Dios te salvó. A entender que la naturaleza que adquirimos en desobediencia se tiene que sujetar a Dios. Entonces esto no se puede poner en balanza. No es que tengo mucho trabajo, yo voy a faltar. Dios entiende. Dios siempre va a entender. Dios siempre va a entender. Él te va a dejar a ti la opción. ¿No te quieres congregar? ¿Tu trabajo es primero? Ok. ¿No quieres orar en tu casa? Él sabe el destino. Es más, se entristece. ¿Por qué? Yo me lo imagino conversando. Si supieran por qué fue que morí, no estaría en tela de juicio el congregarse, el buscar mi rostro. No pondríamos ni en tela de juicio la familia. No, que la familia es primero. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer ministerio. No, es que si yo no me sujeto, lo que llegó a mí por desobediencia me va a dominar. Y todavía no lo toco. Amén. Ay. Pero cuando yo los escuchaba el domingo pasado, habían amenes en la transmisión. ¿Será que por la transmisión se oye diferente? Bueno. Vamos a ir viendo cómo yo explico esto. ¿Cómo yo explico esto? Nosotros, y eso nada más usted lo sabe, no lo puedo saber yo sé de mí. A mí me da mal humor. Voy a hablar de mí. ¿A ti te da? ¿Sí? Okay. ¿O estás hablando del mío? Porque si estás hablando del mío, te lo agradezco. Porque ya me diste el pie forzado. Nosotros peleamos con nuestro estado de ánimo. Pero también peleamos con el estado del ánimo del prójimo.
Nosotros peleamos con nuestro mal humor. Y cuando digo peleamos, lo tratamos de disfrazar, lo tratamos de manejar, lo tratamos de tolerar, ¿verdad que sí? Pero también tenemos que manejar el mal humor del otro. ¿Verdad que sí? Te dije, me diste el pie forzado. Ella me habló con los ojos, me hace. Tenemos que bregar con el vacío que hay en nosotros cuando nos distanciamos de Dios. Y si no tienes a Dios, tienes un vacío. Y tengo que manejar el vacío del hermano. ¿Cierto o no? De repente, yo te miro y como ahora yo tengo en mí un conocimiento adquirido de manera errada, tu mirada, tú puedes estar pensando en otra cosa y yo te miro y porque no me saludaste me enojo contigo. Saber el bien y el mal es poder ver las cosas mal en el otro. Aquí dije que me iba a tomar tiempo. Es que lo que pasa, lo que me está pasando es porque alguien me quiere mal. Es que el que no me conoce y me pasó por el lado, lo hizo adrede. Y la persona ya no sabe ni lo que te hizo, ni por qué lo hizo, ni te conoce. Es porque el empleado es injusto. Porque no me atiende, independientemente el empleado me conozca o no. Hemos aprendido algo de lo que Dios nos quiere librar, que no es otra cosa que solo ver lo mal del prójimo. O lo que yo creo debo de corregir, que está mal. Que cuando me paro del otro lado, jamás lo fue. ¿Me estoy explicando, por favor? Por eso yo tengo que en mi casa frenarme, pero tengo un pequeño error garrafal. Sí, que de pequeño no es. Y es que esa defensiva a pensar que lo que me dice la jefa o me pide la jefa, lo hace por mortificarme. Alaba. Les dije que me iba a poner yo. Lo que yo deseo es que usted no me se quede señalándome a mí y se lo aplique a usted. Porque yo quiero que todo el mundo vaya para el cielo. Pero me estoy explicando. O sea, hemos adquirido algo de manera errada que nos ha llevado a siempre estar mirando las faltas de los demás, que a su vez nos lleva a conflictos. ¿Por qué? Porque mientras yo siga malinterpretando lo que diga la jefa, que en su mente no ha pasado como ella me dice que piensa, entonces el que está peleando solo soy yo. Nos pasa en todos lados. Nos pasa aquí en la iglesia. Pasaste distraído y tú no puedes pensar que yo estoy distraído. El pastor no me saludó. Ves a un grupo hablando. Están hablando mal de mí. Porque adquirimos un conocimiento de manera errada, que en Cristo se corrige. Entonces Dios no me está librando solamente del que yo fornique o yo mire lo que no tenga que mirar o haga lo que yo no tenga que hacer. Dios me está librando de algo que provoca lo que yo concluyo que fue lo único que él hizo. Mientras tanto sigo igual. Y un predicador viene y se nos para y nos dice: hermano, la murmuración es del enemigo. Amén. Pero seguimos murmurando. ¿Por qué seguimos murmurando?
porque no acabamos de entender que el concepto de sabiduría del bien y del mal lo tenemos errado. Porque en vez de ver lo malo que hay en ti, yo debo de empezar a ver lo que Cristo quiere hacer en ti. La murmuración, el chisme, la contienda, el continuo estar juzgando. Nos volvemos jueces. ¿Por qué? Porque en el Edén llegó algo que no debió llegar de la manera que hizo. Porque si ya Dios me había hecho a imagen y semejanza, significa que más adelante yo seguiría adquiriendo algo de manera que progresiva. Pero el enemigo interrumpió, interceptó y me dijo, si lo adquieres ahora, serás igual a él. Más lejos de la verdad no puede ser. Porque cuando yo pienso que yo estoy mal delante de Dios es cuando Él me extiende la mano y me dice, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te levanto con la diestra de mi justicia. Mientras el mundo me condena, Dios me levanta. Mientras el mundo me destruye o me apedrea, Dios me restaura. Pero hasta que usted y yo no creamos esto, no vamos a despertar a lo que Dios nos quiere. Yo voy a seguir diciéndole aquí, hay que orar, hermano. Y usted va a seguir en la suya porque piensa que por cuanto Dios lo sacó de alguna conducta, ya usted está bien. Y que por cuanto usted cumple con ciertos parámetros que usted estableció, usted está bien. Pero la manera de despertar es entendiendo ya a profundidad qué fue lo que ocurrió, por qué Cristo tuvo que venir a donde nosotros, a caminar entre nosotros. ¿Por qué cuando lo querían? Cuando Pedro le quiere decir al Señor, mira nos quieren aquí cobrar los impuestos, ¿qué se creen ellos? Él le dice, tranquilo, que yo tengo un estatero que tiene el dinero para eso. No vamos a pelear, no vamos a contender por esto. Pedro, te quiero enseñar. ¿Ve? Ahora, entre la conversación de ojos que tuvimos Sandra y yo, ella me revela que está pendiente a mí, pero a la gracia de Dios, pues yo le digo, y pendiente a ti también. ¿Verdad que sí? Que interactuamos de esa manera. Entonces, cuando yo me puse a indagar, Señor, contienda, murmuración, conflictos en mi interior, vacío, mal humor, estado de ánimo. El Espíritu me dice, por eso mi Espíritu viene sobre ti y se llama ¿qué? Fruto del Espíritu. Porque cuando yo dejo que Dios me llene, comienza a manifestarse la corrección de Dios en mi interior. Entonces ya no veo, empiezo a no ver las cosas como las veía antes. Ya no me molesta de la manera que me molestaba antes. ¿Por qué? Porque la corrección empezó a entrar. Entró completa, pero se empezó a manifestar, corrijo. ¿Sí? Entonces lo que antes me robaba la paz y me hacía despotricar o me decía descargar y que decía 4 cosas y que me paraba en el medio a decir 20 cosas, de repente ya no me causa. ¿Por qué? Porque el amor de Dios comenzó a corregir. ¿Por qué? Porque la paz de Dios comenzó a corregir. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios comenzó a manifestarse, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Ahora, ¿qué pasa con lo que yo veo en ella, que ella ve en mí? Que de repente Dios le da de algo que se llama también templanza. Que se llama también esa tolerancia. Se me iba ahí la palabra. Entonces, Dios nos enseña
a ella y me enseña a mí. Te estoy usando ejemplo porque fuiste. Le enseña a ella a estar pendiente del fruto y a mirarme a mí con esa templanza y tolerancia, con esa calma, con ese carisma. Y lo mismo hace conmigo. Y de repente dos personas que lo más seguro que en el mundo jamás hubiéramos podido congeniar, podemos andar juntos. ¿Ve? Por eso de repente usted y yo nos podemos congregar juntos. Por eso de repente usted me permite a mí enseñarle. Por eso usted me enseña. Por eso usted me ministra y yo le ministro. Por eso nos podemos abrazar. Porque hay algo que está ocurriendo en nosotros que no estamos entendiendo. Y es que algo que adquirimos de manera errada en Cristo es restaurado. Nosotros no podemos abandonar esto. El viernes la predicadora le decía a la juventud y yo le digo a la iglesia y me lo refuerzo. No es porque usted esté aquí. Es que si Dios lo trajo aquí, usted tiene que entender que no se puede dar el lujo de negociar ese tiempo. Porque lo que está ocurriendo en usted es continuo y es necesario para entrar. Entonces muchas personas lo tienen y de repente retroceden. Y de repente te estás viendo haciendo cosas de las que ya tú habías pasado la página. No es que Dios se olvidó de ti, no es que Dios es mentira o es un cuento de hadas, es que no has entendido que Dios necesita enderezar y restaurar lo que aprendimos de manera errada. Y que es algo que hasta que Él venga, amado, porque hasta que mientras yo esté en este estuche, mi naturaleza me va a empujar a darme coraje con usted. Me voy a seguir levantando por el lado izquierdo de la cama. No voy a tolerarle a veces, pero cuando me sujeto a Cristo, lo amo. Y cuando usted se somete a Cristo, alaba, usted me ama a mí. Mírelo. Si nosotros no hubiésemos adquirido ese conocimiento cuando se comió aquella fruta, la dispensación o tiempo o momento en las épocas, los estudiosos lo llaman inocencia. Inocencia. ¿Qué es inocencia? El que no importa lo que yo te esté diciendo o haciendo, a menos que sea sordo, claro está. Pero usted le hace a su niño y el niño solo se sonríe. Los niños, usted vea, hagamos el ejemplo, usted le hace muecas a Baby Luca. Baby Luca se va a sonreír con usted. Por eso a veces nos preguntamos, ¿verdad que nos preguntamos? ¿Cómo alguien le puede hacer daño a un niño? Mire, déjeme irme por otro lado para no tocar a Baby Lucas que está allí almorzando. Los perritos. ¿Cuántos de ustedes no saben de perros que maltratan? ¿Y qué hace el perro cuando ve al dueño otra vez? Le mueve el rabo y lo tongonea. Y usted se dice, es más, vamos a los míos, que a veces le tengo que dar su descarga por desobediente y tengo una allí desafiante compulsiva. Chihuahua al fin. Ella me reta, me desafía. Y yo le someto. ¿Y sabe qué me rompe? Que cuando me ve vuelve y me menea el rabo.
¿Cuál es la diferencia de ellos con nosotros? Que ellos solamente se crearon para existir como en un principio. A nosotros se nos dio un alma y el enemigo logró sembrar ese conocimiento de manera errada. Esa es la diferencia. Que en el niño no se manifiesta hasta cierto momento en la vida, que últimamente pues eso va mucho descendiendo bastante y los niños, como dicen muchos refranes de abuela, nacen sabiendo. O sea, si usted y yo no entendemos esto, por más que yo le predique a usted, congréguese, usted no lo va a aceptar. Pero si en esta mañana usted logra discernir esto en el espíritu y decir, no voy a tapar el cielo con la mano, el pastor no me ha señalado en mí, no me ha señalado. Pero la realidad es que en mí hay una naturaleza, sabiendo el bien y el mal, que yo necesito sujetarla a Cristo. Yo necesito llenarme del Espíritu, no para hablar lenguas, no para ser líder en la iglesia. Yo necesito dar fruto. Porque hasta que eso no se corrige en mí, yo no entro. ¿Usted me está oyendo? O sea, ahí dice que ¿quiénes entrarían? Los que no conocían eso. Y yo lo conozco. Y usted lo conoce también. Entonces, ¿en dónde nos podemos refugiar? En Cristo. Míralo de otra manera. Vamos a ver si logro el objetivo. Miren Juan, capítulo 8, por favor, esta historia. Capítulo 8, versículo 1 en adelante, título, ya usted lo sabe. No vine a señalar a nadie en ese sentido, así que tranquilo. Pero entendí algo recientemente también con todo el asunto del hijo pródigo. Entre el hijo pródigo y la historia de la mujer adúltera está la expresión más hermosa de la obra redentora de Jesucristo. Y por eso pues no es que estoy dejando a un lado mi amigo el hijo pródigo, sino que necesito añadir a su compañera de enseñanza. Dice, cada uno se fue a su casa. Termina el versículo anterior, el capítulo 53, pero el título comienza ahí para que usted logre entender. Cada uno se fue a su casa. Y el capítulo 8, versículo 1 comienza ahí. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Cómo comenzó la historia? Cada uno se fue a su casa. Se suponía que fuera así. Pero aparentemente unos se fueron a velar al guardia. Hubo unos que se fueron a velar al prójimo. Y dice el versículo 3, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida, ¿en qué? En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era la mañana. Se suponía que todo el mundo se fue a su casa, pero estos se fueron a fisgonear, a velar, a encontrar a alguien en pecado. ¿Para qué? Para venir donde el maestro. Dice, en la ley Moisés nos mandó, quiero leerlo, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Así que ellos vinieron con una artimaña. Veamos la ley. Yo se la voy a leer, Levítico 20. Se la necesito leer para que esté consciente. El versículo 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, ¿cómo dice? Que si el hombre y la mujer cometen adulterio, ambos serán muertos.
Aquí dice que ellos le trajeron la mujer porque Moisés dijo que la mujer debería de morir. ¿Dónde está el hombre? No sabemos. ¿Qué querían? Mire, yo no sabía que esto, y esto lo aprendí anoche, yo no sabía que este texto, por cuanto no tengo originales en mi vida, ni acceso a ellos, en muchos de los originales o de los manuscritos que existen, esta historia está borrada. El espacio del capítulo 8 está eliminado porque piensan que está fuera de contexto, de que no le pasó a Jesús, y es por lo siguiente. En la antigüedad, este versículo se podía malinterpretar, o este capítulo, esta historia se podía malinterpretar porque pareciera que Jesús da permiso al adulterio por el resultado del mismo. Y hay mucha gente piensa eso. Sin embargo, cuando miramos la historia y de las veces que se ha predicado aquí o usted haya meditado en ella, eso no es así. La realidad del texto no es que da permiso al adulterio, sino que contempla o manifiesta la maravillosa gracia y misericordia de Dios. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ocurre con esta mujer? Dice que ellos insistían. ¿Por qué tenían que insistir? Porque si Jesús hubiera dicho, apedréenla, lo acusaban con los romanos porque los romanos no permitían a los pueblos sometidos ejercer esa autoridad. Así que ellos velaban, ¿para qué? Para acusarlo. Segundo, si Jesús hubiera dicho que sí, perdía con el pueblo que lo estaba observando la gracia que había adquirido. ¿De qué? De ser misericordioso. Míralo. ¿Viste? No te puedes acercar porque te condenó. A nosotros también nos está hablando. Ahora, pastor, vienes hablando de que el asunto del ejercicio de pecado no es el problema. Vamos a hablar de ella por un momento. ¿Sabe que últimamente me gusta hablar de los personajes que nadie habla? Vamos a hablar de la mujer. Amado, la persona que adultera está ejerciendo un derecho. ¡Ting! Yo sabía. Sin importar el precio, quiere ser feliz y sentirse amada. Creía que ahora se corregiría el ambiente. ¿Me expliqué o no me expliqué? Yo no estoy aplaudiendo que esté bien. Yo estoy diciendo, está él ejerciendo el derecho ¿a qué? A sentirse amada por alguien. Porque en su confusión piensa que esa es la única manera que tiene. Y que hay esclava de las circunstancias por anhelar algo que llegó a ella de manera errada. Y de repente está queriendo pues ser feliz también. Sin embargo, aquellos que querían acusar al Señor la agarraron en el mismo acto. Resultado de tu acto, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Aunque por un momento haya habido una sonrisa como le pasó a ella. Ahora, ¿pero qué está pasando en mi historia? Que de repente Jesús
Se va a la esencia de la enseñanza, porque dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces usted y yo hemos hasta la fecha empezábamos a pensar en muchos pecados, pero no había que pensar en muchos pecados. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice: sus conciencias le acusan ¿de qué? Del mismo acto que hicieron. Nos fuimos detrás de ti a condenarte. Hello. No había que enumerar más nada. La misma naturaleza pecaminosa en ellos los acusaba. El juzgar, la murmuración, el chisme. No se trata si ellos, porque yo le decía al Señor: Señor, pero es que eran fariseos, eran los líderes, y los líderes, tú dices que en ellos había una justicia cual nadie la puede igualar. Entonces no se trata de pecados que ellos hagan, se trataba de su naturaleza. La naturaleza de la que yo vine a hablarte a ti esta mañana llevó a esa mujer a cometer adulterio y los llevó a ellos a acusarlo. Pero aquí es que viene lo bueno, porque ¿qué ocurrió? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué era lo que esa mujer hubiera estado esperando? ¿Qué era lo que ella iba a escuchar? Ella iba a escuchar el sonido de una piedra caerle encima. Ella iba a empezar a escuchar la primera piedra que la azotaría. Ella empezaría a escuchar la burla, quizás el escarnio, hasta que quedara inconsciente, si es la manera en que alguien queda lapidado y muere. Sin embargo, ella no escuchó ni acusación, ni sintió piedras caerle encima. Ella empezó a escuchar las piedras caer a su alrededor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y las piedras empezaron a caer a su alrededor, y de repente ella se percata, y el Señor, para que lo dijera, le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: ninguno, se fueron. Ahora, ¿qué es lo que debió pasar con ella? Ella pecó. Vamos a entrar de eso ahora. Ella pecó. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado. Y la ley, Levítico 20, versículo 10, dice: mueran irremediablemente. Ella tendría que morir. ¿Por qué? Porque Dios nos libera. De quizás nos da el perdón, nos libera del pecado en ese, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Pero ¿qué fue? De que ella es partícipe. De que ella es partícipe, que nosotros también lo somos hoy en día, que días después, semanas después, meses después, no sé el tiempo específicamente, Cristo se quejaría colgar en un madero para morir por ella también. Entonces, cuando ella se levanta, y él se levanta y le dice: levántate y no, vete y no peques más. Le está diciendo: levántate y no peques más. Cristo reconocía que eso era pecado. Pero ¿qué es Cristo? Cristo es la palabra. Cuando la palabra dio la primera parte, dijo: los adúlteros morirán. Pero se presentó la segunda parte. La palabra se completó. El pensamiento se completó. Y le dijo: es cierto, el adúltero morirá irremediablemente. Pero la palabra vino y se completó. Pero yo tomaré su lugar. Pero yo tomaré su lugar. Pero yo tomaré su lugar. Por eso le estoy diciendo: necesitas sostenerte, mantenerte. No nos podemos dar el lujo de apartarnos. No podemos darnos el lujo de no congregarnos, de no tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas son posibles.
La historia de esta mujer por anhelar su placer, por sentirse amada, ella se arriesgó. La maldad de los demás la alcanzaron, la sorprendieron, la llevaron donde Jesús. Ella sabía que le esperaba la muerte, pero lo que no sabía era que Cristo completaría la oración, completaría el pensamiento, completaría la idea de Dios. Levántate y no peques más. Tranquila, que la consecuencia también yo la llevo. Esa es nuestra lucha diaria. Los derechos. Derecho a dormir. No me conteste, pero esta mañana usted se lo dijo a Dios: yo tengo derecho a dormir. Dios sabe que estoy cansado. Y Dios respeta eso. Y su iglesia se para en la brecha por usted. El problema esos no son los problemas. El problema es que mientras usted no comprenda de lo que Dios lo está librando, usted no hará los cambios que tenga que hacer. O sea, usted no va a hacer los cambios, porque usted va a seguir ejerciendo sus derechos en base a su sabiduría de bien y el mal. Usted va a seguir exigiendo y demandando cuando no se supone que sea así. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que en Él estamos completos. Dios es la palabra y Dios sabía que faltaba algo. Y a través de la experiencia de esta mujer adúltera, sacando el adjetivo del cual huimos todos nosotros porque decimos yo no he hecho eso, lo que Dios nos quiere identificar, que esa segunda parte, que eso que faltaba en la escritura, se cumplía en Él. Él perdonó a esa mujer y experimentó su consecuencia. Alabado sea el Señor. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Necesitamos adentrarnos a esto que les he dicho. Ahora bien, ya va bajando la cuesta. Va bajando, he dicho otra cosa. Hay una historia que recientemente también leía que me aporta información a que entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos aportar o qué podemos hacer para que nuestra vida cambie y entendamos bien este proceso que tú nos estás diciendo, eso que hizo Cristo, y podamos entonces someternos? En Jeremías capítulo 35, usted se encuentra una historia bien hermosa, pero inusual. Capítulo 35, si la ve conmigo, usted encuentra algo que me llama la atención y que aporta. En el capítulo 35 de Jeremías está la historia de los recabitas. Apréndase ese nombre. Alaba. Hago como los predicadores. Repita conmigo, recabitas. A mí ustedes no me obedecen. Ustedes no me obedecen. Yo veo eso por la televisión, que lo hacen tan fácil. Tú lo diste. Pues está bien. Tú ganaste A. Los recabitas. ¿Quiénes son los recabitas? Son los descendientes de Jonadab, hijo de Recab.
Ese era el padre de toda esa familia, llevaban ya tiempo. Cuando usted mira la historia, estamos en el escenario ya de juicio de Dios sobre Jerusalén misma, y todas las aldeas que estaban rodeadas pues estaban bajo la amenaza de Nabucodonosor y su ejército, o sea, de Babilonia. Por lo tanto, esta tribu, que su característica, una de tantas, era que ellos vivían nómadas, ellos pues encuentran o toman la decisión de refugiarse en Jerusalén. Cuando ellos entran en Jerusalén, ellos ¿verdad? Piden el espacio para que puedan vivir. Y dice la escritura que en el versículo 3 dice: tomé entonces a Azarías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Dalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías. Ellos te ubican en donde está ubicado ese cuarto que le hicieron. Maías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas, copas llenas de vino, y le dijo: bebed vino. Una señal de hospitalidad. Llegaste, pediste asilo o pediste refugio, perdón. Tú eres parte de nosotros, así que lo que pides es refugio. Y dentro del escenario te llevo, te ubico en la casa de Dios, privilegio. Y ahí te sirvo vino, ¿para qué? Para celebrarte. Esa es la manera de recibirles. Pleitesía. Esa manera de hacerte sentir a gusto. Pero ellos, ¿qué dijeron? Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y describe todo lo que ellos no podían hacer. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Y usted sigue leyendo después. ¿Qué es lo poderoso y hermoso aquí? ¿Que hemos estado hablando de vino? No, ponga el vino a la parte. Estamos hablando de que yo le dije, antes de empezar a leer este texto, este capítulo en específico, le dije: quiero dejarle también saber cómo usted puede alcanzar eso necesario para que nuestra naturaleza pueda ser cambiada por lo que Dios quiere darnos. Y una de las palabras importantes aquí se llama obediencia. Ahora, ¿obediencia a qué? Amado, en la ley no habla de lo que este padre dice ahí. Al contrario, la ley decía que se hicieran de las tierras y que Dios repartiría la tierra prometida a todos los descendientes de Jacob. Sin embargo, este padre dice: quiero que vivan de manera nómada. Se fue opuesto. Le dice más, le dice: no quiero que no beban vino. Y este hombre, que a pesar de que sabe que es hospitalidad, que sabe que los están recibiendo, dice: no beberemos vino porque nuestro padre dijo que no bebiéramos vino. Resultado, para adentrarme, versículo 18, mírelo, quisiera que lo viera. Le dije que estaba descendiendo y ya me moví de atrás. Así que ya ahorita estoy abajo.
Versículo 18 del capítulo 35 dice, y dijo Jeremías es el profeta, la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mando. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y la obediencia al mandato de su padre trajo la bendición y el privilegio de una palabra de Dios donde dice, esta familia siempre tendrá luz en mi presencia. Ahora, amado, existe diferencia entre decir que Dios está en medio nuestro y que alguno de nosotros esté en su presencia. Amén. Existe diferencia en saber que Dios está aquí y que alguno de nosotros esté en su presencia. Y la obediencia es el pilar para alcanzar ese privilegio. Entonces, cuando digo nosotros, el creyente en general, no estoy hablando de mi iglesia ni estoy hablando de usted. Los creyentes nos estamos conformando ¿con qué? Con el hecho de que Dios está donde dos o más se reúnen. Porque allí envía bendición y vida eterna. Y nos gozamos porque Dios envía bendición y vida eterna. Eso está escrito y Dios se goza en cumplirlo. Pero también se goza de alguien, de uno que diga, yo no, ustedes se quedan, pero yo quiero algo más. Esa bendición que Dios le da, habrá uno siempre delante de mí. O sea, los recabitas acababan de sellar la bendición de que Dios estaría al cuidado de ellos. La decisión de obedecer. No solamente una palabra, sino a un escenario que está puesto delante de nosotros. Mire algo que aprendí en el paseo. Carlitos el preguntón. Mis padres decían eso en vida y yo todavía lo hago. Quiere decir que oportunidad que tengo para aprender algo, oportunidad que cojo. Y cuando llegamos a la tierra de los Amish, nos dieron un tour y yo comencé a preguntar info. ¿Quiénes son los Amish? Y porque escucho la palabra menonitas. Y escuché una nueva, yo no sabía. Tú sabes el muñequito que sale en los Quakers, en la avena Quaker. Oye, es que los Quakers son una descendencia de esa gente también. Bueno, aprendí muchas cosas, pero algo que me llamó la atención que te quiero compartir. El don nos mira y nos pregunta que si sabemos si él o no es Amish. Y mi respuesta única fue, bueno, si usted me está preguntando es porque usted no lo es, pero no sé. Y él me dice, me gustó tu respuesta, era 50 y 50, así que no estás mal. Vamos a la respuesta. Él tenía una camisa de cuadrito. Los Amish no usan sino camisas de colores enteros y sin diseños. Y él tenía una con diseño y él tenía una debajo de cuadritos. Usan un pantalón negro, él tenía un mahón azul. Le cuento después de los menonitas porque no está en el mensaje ahora, tranquilo. Entonces se guarda para el final su última carta. Y él me dice, mire mi cara. Y yo lo que veo es esas barbas blancas, así desaliñadas, así alocadas. Y yo, coquí. Y él seguía. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y él decía, mírenme. Y él, ¿y nosotros? Y él me dice, o nos dice, los Amish no usan bigote. Y yo tengo bigote. Yo no soy Amish. Pite, tú tampoco eres Amish. Yo había oído eso, pero no le estoy prestando atención cuando lo escuché.
escuchas cosas, sabes de cosas. Y cuando rompo a buscar me percato que es cierto. Usted ve una foto de un Amish y usted ve un Amish solo con la barba, no con el bigote. Y lo había escuchado de una manera negativa, estos religiosos. Pero él nos dice, ¿y sabes por qué? Te aclaro que no es por la religión. Oh, interesante. ¿Y por qué es? Siglo XVI, en Suiza, de donde ellos nacen, descendientes alemanes que llegan a Suiza y luego tienen que correr. Uno de los credos de ellos es no participar de la guerra. Y en el siglo XVI los soldados usaban bigote. Pues para diferenciarse de los soldados, ellos decidieron quitarse el bigote hasta el día de hoy. Entonces, otro dato importante. Hoy pensaríamos que los Amish están por extinguirse, por desaparecer. Nada más lejos de la verdad. Porque han hecho varios censos y se han percatado que apenas un 16% de los jóvenes que tienen la experiencia de probar el mundo son los que se quedan afuera. El 84-85% regresa. Y en comparado con años anteriores, eso va en aumento. Por lo tanto, algo está ocurriendo donde esos jóvenes se dan cuenta, como se dieron cuenta los recabitas, de que obedecer valía la pena o vale la pena. Entonces, cuando me pongo a mirar, es cierto, toda la comunidad Amish, los varones, están sin bigote. Y los que están solteros, sin barba. Y le pegaron un vellón a una de las mías porque un joven saludó y no tenía barba. Y él le dijo, y yo acá rápido me acomodé en la silla. ¿Por qué yo tengo que decir eso? Estamos viviendo tiempos de transición. Y yo le digo que usted necesita afianzarse, agarrarse. En español de la juventud, afincarse. El viernes le decían a la juventud y a la iglesia, no te muevas de donde está. A mí una joven que está aquí me dijo, cálmate, porque estás manejando generaciones. Yo soy una generación. Yo soy una generación con otros de mi época. Pero yo puedo hablarle de mí. Que llegué a la iglesia en un tiempo. O sea que antes de mí hubo generaciones. Generaciones con las que he compartido. No las tengo que mencionar, no se vaya a malinterpretar. Estoy en las redes, no tengo problema. Pero he disfrutado compartir con personas que tienen organizaciones diferentes, estructuras diferentes, liturgias diferentes y no me molesta. Pude ubicarme y pude entender que ligado a lo que es el evangelio hay algunas reglas que en la medida en que se obedezcan, Dios las bendice. Pero yo adquirí las mías. Mis pastores me enseñaron unas y fueron las que yo adquirí. Y aquí estoy. Bien, mal, humanamente hablando, pero en el Señor en victoria, aquí estamos. Hoy se levantan nuevas generaciones. Hoy se levantan nuevos pensamientos. Hoy se levantan nuevas liturgias, ambientes y atmósferas. Me turbé. Me dijeron, no trates de entender la generación que viene. Dios está allí. Dios sigue estando aquí. Y yo quiero cerrar este mensaje diciéndole
que mi duda de poder hablarlo el viernes fue disipada. Nosotros necesitamos fortalecernos en el lugar donde Dios nos tiene. ¿Qué lugar es este? Un lugar donde yo considero esto un altar, no plataforma. Esto es un altar. Dios está en mi interior como individuo, pero Dios está aquí como colectivo. Y esto merece un respeto. Esa es mi generación. Mi generación dice, y Carlos Santiago cree que nada tiene que ver con la salvación, el que entonces yo le diga que para pararme aquí necesito estar bien vestido. Necesito estar arreglado. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar en el que no debería de estar. Y merece un respeto que necesito demostrarlo, manifestarlo y enseñarlo. ¿Ve? Nosotros, yo quiero que hoy usted conozca un poquito más porque hay mucha gente nueva. Y quiero, ¿verdad?, que comprenda. A mí me preguntaron una vez que por qué había que pararse para leer la Biblia. Mi respuesta fue, nos seguimos poniendo de pie para no olvidar de quién es la palabra que estamos leyendo. Ve los Amish, ve los recabitas. Los recabitas en ningún sitio de la ley decía que no bebieran o no tuvieran casa, que tuvieran propiedades o no, no lo dice. Ellos lo añadieron y Dios los bendijo. En ningún sitio dice póngase de pie para leer la palabra. Lo que habla la Biblia y dice la Biblia en momentos dados es calle delante de él toda la tierra, que también lo practicamos. Que por eso es que usted ve dos diáconos o diaconisas o vieres en las puertas a la hora de la lectura. No es para impedirle que usted entre, es para que no nos olvidemos delante de quién estamos, porque eso es muy fácil hacerlo. Nos olvidamos muy rápido. Es mi generación, es lo que aprendí, es lo que creí y es por lo que vivo. El padre de los recabitas ya no vivía cuando Jeremías le ofrece el vino. Mi pastor ya no está conmigo. Tengo el privilegio de mi pastora, pero mi pastor que me infunde estas cosas no está conmigo. Pero yo las creí y Dios lo trajo a usted aquí a sembrarlo para que usted eche raíces. Y hoy se nos quiere infiltrar mucho. Y yo necesito que usted entonces me entienda. ¿Qué ocurre? Que este lugar tiene unas extensiones. ¿Saben quiénes son las extensiones? Mis maestros. ¿Sabe quiénes son las extensiones? Los líderes de sociedades. ¿Sabe quiénes son las extensiones de este altar? Los diáconos y los sugieres. Y de la misma manera que yo creo que de este altar debe de haber una ropa que demuestre dónde estamos, mis diáconos, mis ujieres y mis maestros la deberían de tener. Quizás nosotros no le contamos a ustedes todo lo que ocurre y toda la opresión que viene y trata de inculcarse. Pero todavía yo creo en que un buen mocasín y un zapato es parte del buen vestir. Y Carlos Santiago, ¿usted sabe cómo lo encuentra en el gimnasio? En pantalón corto y en tenis. Me gusta el tenis. ¿Y sabe cómo fui al parque? En tenis, pero cada ropa tiene. Y a mí me gustaría que usted se volviera un recabita y entendiera lo que su pastor le está diciendo. Yo necesito regresar a esta senda. Yo no sé usted, pero si usted me viene a mí con un escote pronunciado, no importa que sea visita, no le puedo votar, pero no la voy a poder mirar. ¿Por qué? Porque estoy faltándole el respeto. Por lo tanto, hay una vestimenta. Y hay una vestimenta para el hombre como para la mujer. Lo mismo que una mujer no quisiera ver un pantalón ceñido a mi cintura, donde se marque o se pronuncie cualquier parte de mi cuerpo. Yo quiero que usted entienda
la primera parte del mensaje y reciba esto como una manera de decir, no, yo me tengo que afirmar en la casa que Dios me llevó. Yo no puedo andar ambivalente. Le dije, Señor, ¿por qué tú no estás sanando? Me dice, porque hay una doble corriente de agua. A veces creen y a veces dudan. Y no podemos seguir en esa ambivalencia, no podemos seguir en esa ambigüedad. Y parte de la estructura es lo que le estoy diciendo en esta mañana. Hoy las modas se basan en tenis de $300. Perfecto, prefiero unos zapatos de 20. Hoy los maones están rotos y valen 100. Yo prefiero el mahón de 20, pero completo y elegante. Es que lo elegante es lo roto. Esa es la nueva generación. La mía dice que eso no es así. Yo no estoy hablando de legalismo. Legalismo es decirte que para salvarte tienes que hacer esto. Yo estoy hablando de presencia y de generación. Yo estoy hablando de recabitas. Escucho mensajes diciendo, a mí no me recibieron con gorra en la iglesia. Yo te recibo con gorra, yo te recibo con el mahón roto, yo te recibo como sea. Pero el día que tú dejes el brinco a participar de este altar, te vuelves un recabita. No me quieras cambiar a lo que tú traíste, porque yo te aceptara como te traíste, como llegaste. ¿Me estoy explicando? Yo necesito que mis maestros, mis diáconos y mis mujeres, y si no, hable conmigo, porque entonces tenemos que ver cómo se soluciona. Pero yo no puedo seguir viendo tenis en la iglesia para ser líderes, para orar. No puedo. Mis estudiantes tienen que crecer con la mejor enseñanza, con el mejor ejemplo. Tenemos que hacer la diferencia. Hay lugares hoy donde hoy se come, aquí no se come. Aquí todavía creemos que la palabra es de Dios. Y pues, necesito su apoyo. Porque yo quiero que Dios lo sane. Yo quiero que Dios lo liberte. Allá afuera hay un letrero que dice, no gorras y no gafas. Eso no está ahí solo porque yo me eduqué con eso. Me eduqué con eso. Pero las experiencias te llevan a tomar decisiones. Aquí tuvimos que intervenir con personas que llegaron con gorra y con gafas a grabar con otras intenciones. Entonces, volvemos. La naturaleza de la sabiduría del bien y el mal hace pensar que usted me vea como el malo de la película y no sabe que lo estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque tampoco yo publico las cosas desde ese altar. Y la persona que estuvo grabando hubo que enfrentarla y decirle que se fuera. Por eso es que cuando usted me llega de esa manera, usted ve a todo el mundo que me mira y trata de reaccionar. No porque no querramos que una visita llegue, no porque querramos entender que las vidas vienen como deseen, sino porque estamos guardando también su vida y la de su familia. Cuando usted no conoce, piensa lo que pensamos de los Amish. Mira esa gente sin bigote, qué ridículo. Si eso no salva, es verdad. Ni las gorras ni las gafas salvan. Es muy cierto, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y mi generación se distingue. No pretendo añadirle a la escritura. Pero sí quiero recordarle que a pesar de lo que hoy estamos viendo afuera, la modalidad de la vestimenta informal, personas en pantalones cortos por la nave, personas con actitudes muy diferentes a las que yo creí, pues yo las voy a respetar. Yo no voy a poner en tela de juicio que esa generación esté mal. Pero yo le digo a usted en esta mañana, el viernes Dios le dijo a esta casa, permanece donde te traje. Y aquí fue donde Dios lo trajo.
Esto es lo que yo creo. Pastor, yo te he visto en Mahone. Fines de semana, de 3 días, el sábado se permiten. Ve que yo no soy religioso, yo no soy fariseo. Pero de que hay un orden, hay un orden. Yo creo en un Dios de orden. Y yo espero que cada uno de ustedes recapacite y ponga su ropa, ¿verdad? Como sea, porque no le estoy diciendo que deje de trabajar, sino que me ayude a funcionar. Porque me da la impresión que Dios hará como con los recabitas. No faltará uno de tu casa que no esté en tu presencia. ¿Me expliqué, iglesia? ¿Dañé el final? Me asusté, créame que hasta le pedí permiso a mi esposa para hablar de estos temas. Recapacito o recapitulo sencillamente para pasar a la cena del Señor. La iglesia tiene una estructura y un orden de vestimenta, tiene un código de vestimenta. Si usted no lo sabe o necesita aclararlo, acérquese incluso a mi esposa o a alguno de los líderes y ellos le van a ayudar. Quiero que usted me siga ayudando. Me siento bien contento con lo que vi. Empecé así mi culto, lo termino de esta manera, diciéndole qué hermoso saber que esta iglesia funcionó en nuestra ausencia viernes y domingo, y qué hermoso saber que usted se congregó en esos días. Se le agradece, se le respeta, se le ama, y lo único que se busca en este lugar es que el Dios descienda y usted sea ministrado, no que el pastor le ministre. No se trata del pastor, se trata del Señor. Así que acuérdense mis niños, que a veces se lo tengo que recordar. El hoodie, yo lo usé, vieron mis fotos en Facebook. Tuve un Winnie, se llama eso, no un hoodie. Yo tuve el Winnie. Beanie, pues perfecto, gracias. Es que lo tengo por primera vez y ahora es que lo conozco, gracias, parece que tú lo usas mucho. El beanie, y tuve, ¿por qué? Porque toda ropa tiene su lugar, pero en la casa del Señor nos quitamos nuestros gorros, sombreros, porque estamos delante del Dios del cielo. Y si en una corte yo me tengo que quedar sin gorra, sin sombrero y sin gafas, porque estoy delante de un juez, ¿cuánto más delante del Señor de señores? Así que por favor, ayúdeme, apóyenos. Mensajero lo que desea es que la bendición de Dios descienda. Diáconos y mujeres hagan sus ajustes. Maestros, maestras hagan sus ajustes. Líderes hagan sus ajustes y vayamos delante del Señor. Pasemos a la Santa Cena. Vamos a adorar al Señor.